Hola, querida comunidad de Mulchen, me presento, mi nombre es Constanza Guayo, soy nutricionista del Hospital Mulchen, actualmente a cargo de los sectores 1, 2 y 3 en Secof Villa La Granja. ¿Ya? A continuación vamos a hablar, ¿cierto?, sobre un tema súper importante hoy en día, sobre todo en nuestra población, y es sobre las guías alimentarias para los diferentes rangos etarios del ciclo vital de nuestra vida. Bueno, como les decía al principio, hoy vamos a hablar sobre las guías alimentarias destinadas a los diferentes rangos etarios, ¿cierto?, de nuestra población. Ya, para comenzar, ¿cierto?, ustedes se preguntarán, ¿qué son las guías alimentarias? Bueno, las guías alimentarias hoy en día son un conjunto de mensajes educativos que están destinadas a la población chilena. ¿Ya? Estas adaptan los conocimientos científicos sobre la alimentación y la actividad física a las necesidades de información de la población en general, considerando su situación de salud y los factores socioculturales que los van a ir a afectar. Para comenzar, tenemos la guía de alimentación destinada al preescolar, grupo donde se encuentran los niños de 2 a 5 años. Las guías alimentarias destinadas para este rango etario consisten en diferentes grupos de alimentos con un consumo de frecuencia diaria y otro consumo de alimento semanal. Es importante destacar que dentro de estos grupos alimentarios encontramos los lácteos, obviamente lácteos semidescremados o descremados sin añadir azúcar. Ya tenemos el grupo de las verduras, frutas, pescados, pollo, pavo, carnes, legumbres, huevos, cereales, pastas o papas cocidas, pan, aceites y otras grasas. Como les explicaba al principio, estos grupos se clasifican con frecuencia diaria y frecuencia semanal. Dentro de los grupos más importantes, ¿cierto?, con frecuencia diaria encontramos el grupo de los lácteos, en donde clasificamos a los lácteos como las leches, los yogur, los quesillos frescos, y la cantidad diaria de consumo que deben tener nuestros menores de 2 a 5 años es de 3 tazas o 3 porciones al día. Ya, como hace referencia a la imagen, podemos ver en este contenido 2 tazas de leche más una porción de yogur. ¿Ya? Cabe destacar que el tema de los lácteos es por una importancia del aporte de calcio, ¿cierto? Y también aporte de proteínas. Seguimos con el grupo de las frutas y las verduras. Ambos grupos de alimentos están considerados con una frecuencia diaria. Ya la cantidad de este grupo es 2 unidades a 3 unidades en el caso de las verduras, ¿cierto? Y en el caso de la fruta, la misma frecuencia. Tenemos ejemplos distintos para poder especificar a qué equivaldría cada porción. Por ejemplo, en el caso de las verduras tenemos 2 platos de ensalada y en el caso de las frutas tenemos 2 unidades de tamaño regular. La importancia de las frutas y de las verduras, ¿cierto?, es que nos aportan antioxidantes, vitaminas y minerales, súper importante en el desarrollo y crecimiento de la etapa de nuestros menores. Para continuar, seguimos con el grupo del pescado. 2 veces por semana, y la unidad o la cantidad que deben consumir nuestros menores son una presa chica, como lo podemos ver acá en el plato que se presenta en la imagen. Para continuar, seguimos con el grupo del pollo, pavo o carnes. Obviamente estos alimentos tienen que ser con bajo aporte de grasa. Para continuar, ¿cierto?, con el grupo de los alimentos de consumo semanal están las legumbres. Legumbres que se consumen 2 veces a la semana con un alto aporte de hierro, antioxidantes, proteínas de origen vegetal. La porción correspondiente es de un plato chico 2 veces a la semana. Obviamente sin añadir ningún tipo de embutido ni ningún tipo de producto cárnico, como puede ser un trozo de vacuno o un trozo de cerdo, que por lo general suele ser preparado. Ya, entonces dejar súper claro que las legumbres solamente las consumimos con salteado de verdura y su frecuencia es de 2 veces por semana. Ya, para ir continuando pasamos al grupo del huevo. El huevo es de frecuencia semanal de 2 a 3 veces por semana, como lo dice acá la imagen, ¿cierto? Y la cantidad que le corresponde al menor sería una unidad 3 veces a la semana. En preparaciones, ¿cierto?, como huevo revuelto al agua o en preparaciones como el huevito cocido. Para continuar, ¿cierto?, tenemos el grupo de los cereales, pastas o papas cocidas. Su frecuencia de consumo es semanal y debiese ser 4 a 5 veces por semana. ¿Ya?
la porción que vamos a consumir en este rango etario corresponde a un plato de tamaño pequeño, ¿ya? Entonces cada vez que nosotros le demos de comer algún tipo de estos alimentos a nuestro menor, ¿cierto? Va a ser en cantidad de un plato chico y no más allá de 4 a 5 veces por semana. Con respecto al grupo, ¿cierto?, donde tenemos el pan, la frecuencia es diaria, ¿ya? En el caso de los niños, la porción corresponde a 1,5 unidad, que hace referencia, ¿cierto?, a media marraqueta más una unidad más un dientecito, y en el caso de las niñas, ¿cierto?, corresponde a media unidad de marraqueta, en donde serían 2 dientecitos de marraqueta, no más allá que eso. Ojo, que son menores de 2 a 5 años y no tienen las mismas porciones que una persona adulta. Al otorgarle otro extra de porción, lo único que hacemos es predisponer a que los menores tengan malnutrición por exceso. Y para ir finalizando, ¿cierto?, con el último grupo, que también es de frecuencia diaria, tenemos los aceites y otras grasas, ¿ya? La cantidad son 4 cucharaditas diarias y la idea es que esto sea de consumo crudo, no sea ni sofrito ni vaya en frituras como en papas fritas, sino que se añada de manera cruda. Dentro de los mejores aceites, ¿cierto?, se encuentra el aceite de oliva, el aceite pepita de uva, aceite de coco, ¿ya? El aporte calórico aproximado que estamos otorgando al menor de los 2 a los 5 años, si entregamos las porciones como corresponden, ya sea diaria o semanalmente, para los niños sería un aporte calórico aproximado de 1.350 kilocalorías diarias, y en el caso de las niñas serían 1.200 kilocalorías diarias que nos iría a aportar esta cantidad de porciones y de grupos alimentarios. Ya como sugerencias de comidas diarias, ¿cierto?, tenemos un ejemplo de desayuno, en el cual consiste en una taza de leche descremada o semidescremada más un pan con huevo, que pudiese ser un huevo revuelto al agua, o palta o un trocito de queso, ¿ya? Y también le podemos agregar, ¿cierto?, una unidad de fruta tamaño regular para complementar nuestro desayuno. Como a modo de ejemplo de almuerzo, tenemos un plato de ensalada pequeña, un plato de lentejas con arroz más una naranja. Para avanzar, ¿cierto?, a los horarios de comida más tarde, tenemos la once, en donde podemos integrar una taza de leche, ¿cierto?, más un pan con tomate. Y ya para ir finalizando nuestro día y la alimentación de nuestros pequeños, tenemos la opción de la cena, ¿cierto?, agregar un trozo de tortilla de verduras con papa y adicionar, ¿cierto?, para complementar, un postre de leche semidescremado, obviamente sin azúcar. Consejos para la alimentación de los niños, ¿cierto? Incluye 3 cucharaditas de aceite para agregar a guisos y ensaladas. Reemplaza la carne por legumbre 2 veces por semana. Asegúrate de que tome 5 o más vasos de agua al día. Es la mejor manera de que nosotros nos podemos confiar de que nuestra función renal, en realidad la función renal de nuestros niños, esté asegurada y esté funcionando bien. Intenta darle pescado o legumbre 2 a 3 veces a la semana. Evita las frituras, prefiere las preparaciones al horno o a la plancha o en sí cocidas. Usa muy poca sal al cocinar, evita agregar azúcar a la leche, darle bebidas o jugos azucarados, dulces y helados, entre otros. Sugerencias de colaciones saludables: podríamos tener una caja de leche semidescremada o descremada sin azúcar, una fruta al natural, un yogur semidescremado o descremado y obviamente también sin añadir sacarosa. Consejos para tener una vida saludable: acostumbre al niño a comer 5 frutas y verduras de distintos colores cada día. Lea y compare las etiquetas de los alimentos y elija obviamente los que sean de bajo consumo en grasas, azúcar y sodio. Estimula los juegos activos en tus niños, los hará más fuertes, flexibles, se divertirán y harán más amigos. Trata de disminuir el tiempo que ven en televisión, o obviamente el tiempo que pasan en el celular, ¿cierto?, o se entretienen con juegos electrónicos pasivos, no más de 2 horas al día. Acostúmbralo a dormir temprano y al menos 8 horas cada día. El sueño favorece el crecimiento y el desarrollo intelectual de nuestros hijos. Para continuar, tenemos la guía de alimentación que va destinada al escolar, grupo etario que se encuentra entre los 6 y 10 años.
Igualmente, como lo hicimos anteriormente con la preescolar, tenemos acá la guía alimentaria correspondiente al grupo etario de los escolares. Clasificamos los diferentes grupos de alimentos, la frecuencia con lo cual deben ser ingeridos estos alimentos y las cantidades que corresponden a cada grupo, ya sea masculino o femenino. Por lo general, el hombre siempre necesita más requerimiento que la mujer. Por ende, se permite, en el caso de lo que es el pan, la frecuencia diaria es una unidad más que la que consume la mujer, ¿ya? Pero eso va netamente relacionado a un tema metabólico y por el cual, por ende, necesita tener un poco más de requerimientos calóricos versus lo que necesita el sexo femenino. Dentro de los alimentos, ¿cierto? Como dijimos anteriormente, hay alimentos que son de frecuencia diaria, como el tema de los lácteos. Y dentro de las porciones que los niños deben consumir, también las niñas, son 3 unidades diarias. Están en plena etapa de crecimiento, por lo tanto necesitamos que ellos aseguren una ingesta de calcio, ¿cierto? Aseguren una ingesta de proteína adecuada y acorde a sus requerimientos. Con respecto al grupo de las frutas y las verduras, obviamente su frecuencia es diaria. Nos aportan vitaminas, nos aportan minerales, ¿cierto? Y lo ideal sería que entre frutas y verduras consumiéramos aproximadamente 5 unidades. 2 platos de verdura, 3 unidades de fruta o viceversa, ¿ya? Para continuar, ¿cierto? Dentro del grupo de los alimentos que son con frecuencia semanal, encontramos el pescado, el pollo, el pavo y las carnes, las legumbres, los huevos y así también el grupo de los cereales, las pastas o papas cocidas. La importancia de estos alimentos, ¿cierto? Como en el caso del pescado, el pollo, las legumbres y el huevo, es que nos aportan un alto contenido de proteínas, ¿ya? Las proteínas nos van a servir para regenerar tejidos, regenerar órganos nuevos, ¿cierto? Los niños están, como lo dije anteriormente, en plena etapa de crecimiento, por lo tanto necesitan que el aporte de proteínas que ellos necesitan sea el indicado y en base a sus requerimientos. Tenemos que las porciones semanales que corresponden al pescado serían equivalentes a una presa chica. Lo mismo en el caso del pollo, el pavo y las carnes. Y en el caso de las legumbres, la porción equivaldría a un plato chico 2 veces por semana. Y en el caso del huevito, que es con frecuencia de consumo de 2 a 3 veces a semanal, la unidad corresponde a una unidad, un huevito de tamaño regular. ¿Ya? Obviamente siempre se pide a las mamitas o a los papitos, ¿cierto?, que cocinen todas estas preparaciones con la menos cantidad posible de sal, la menos cantidad posible de aceite y en lo posible, ¿cierto?, tratar de evitar todos los agregados extra que pudiesen ir a estas preparaciones, como el ejemplo en el caso de las legumbres que lo dije anteriormente, que muchas veces se cocinan con embutidos, ¿ya? Eso ya no corresponde, solamente debería seguir con un salteado de verduras y no más allá que eso. Para continuar, ¿cierto?, con el grupo de las cereales, pastas o papas cocidas, que corresponden a una frecuencia de 4 o 5 veces por semana, la porción que equivale para cada pequeño sería un plato chico y no más allá que eso. Con respecto al grupo, ¿cierto?, del pan, que es de frecuencia diaria, tenemos que en la población masculina va a ser de 2 unidades diarias, el cual corresponde a una marraqueta entera, pero media marraqueta equivaldría a una unidad y la otra media marraqueta correspondería a la otra unidad. En el caso de la mujer correspondería a 1,5 unidad, en donde media marraqueta sería 1 unidad y un diente de marraqueta sería media unidad. Nosotros hacemos referencia al consumo de la marraqueta por un tema de aporte energético, en donde la marraqueta es un pan mucho más livianito que nos va a aportar menos porcentaje de grasa versus a un pan ayuya que es más denso, ¿cierto? Y viene con más ingredientes agregados, lo cual va a predisponer, ¿cierto?, de que nos aporte mucho más calorías y aporte de grasas. Es recomendable, ¿cierto?, que los panes sean a bases de harinas integrales, evitando todo lo que sea harina refinada, ya por un aporte de fibra dietética, la cual va a entrar en nuestro organismo, va a disminuir niveles de colesteroles, niveles de glicemia que pudiesen estar elevados y también nos va a ayudar en el tema de la digestión en caso de que exista algún posible estreñimiento. Bueno, la fibra dietética va a entrar en nuestro organismo y ella nos va a ayudar. Para continuar con el aceite y otras grasas, también son de consumo diario y el máximo que debiésemos tener de aporte diario de este grupo debiesen ser 4 cucharaditas.
Ya si nosotros contamos entre todos estos grupos alimentarios, tenemos un aporte calórico aproximado de 1.700 kilocalorías diarias para el grupo masculino y 1.500 kilocalorías diarias para el grupo femenino de nuestra población. Sugerencias de comidas diarias, como lo hicimos anteriormente con el grupo de los preescolares, ¿cierto? Tenemos que en el desayuno debiésemos tener una taza de leche, ¿cierto? Con pan, con palta o huevo, más una fruta pequeña. En el almuerzo tenemos un plato de ensaladas, un plato de porotos con tallarines y de postre una fruta al natural, que en este caso sería una naranja. En la once podríamos tener esta misma tacita de leche o un yogur, ¿cierto? Con 3 cucharaditas de avena, o si nos vamos a tomar la tacita de leche, la podríamos combinar, ¿cierto? Con nuestra unidad de pan, más una rebanada de queso o de quesillo. Para la cena, podríamos cocinar una taza de tortilla, de verduras con arroz, y de postre tendríamos igualmente, como en el almuerzo o en el desayuno, una fruta en natural, podría ser una manzana, una pera. Consejos para la alimentación de los niños, ¿cierto? Lee y compara las etiquetas de los alimentos y prefiere los que tengan menos grasa, azúcar y sal. Si quieres tener un peso saludable, evita el azúcar, dulces, bebidas y jugos azucarados. Si quieres tener un peso saludable, evita el azúcar, dulces, bebidas y jugos azucarados. Come alimentos con poca sal y saca el salero de la mesa. Cuida tu corazón evitando las frituras y alimentos con grasas como cecinas y mayonesa. Come al menos 5 veces en el día frutas y verduras frescas de distintos colores. Para fortalecer nuestros huesos, consume 3 veces en el día lácteos bajos en grasa y ojalá sin aporte de azúcar. Para mantener sano tu corazón, come pescado al horno o a la plancha al menos 2 veces por semana. Consume legumbres semanalmente sin mezclarla con cecinas, y para mantenernos hidratados al menos consuma 5 a 6 vasos de agua en el día. Sugerencias para una colación pudiese ser una caja de lácteos descremados o semidescremados, o una porción de fruta o una porción de yogur. Para el tema de la actividad física tenemos diferentes consejos. Ya tenemos que para tener un peso saludable debemos comer sanos y realizar actividad física con frecuencia diaria. Pasar menos tiempo frente al computador o la tele, ya que debemos recordar que para crecer y mantener nuestro peso y sentirnos bien necesitamos al menos 1 hora diaria de juegos activos. Ejemplos de actividad física que podríamos realizar diariamente tenemos juegos de fuerza como tracciones, trepas, saltos, y estos nos van a ayudar a tener huesos y músculos más fuertes. Juegos de resistencia como el fútbol, básquet, skate, patines, para que nuestro corazón y pulmones sean más sanos y tengamos más energías. Juegos de destreza y habilidades como lo son el balón, las cuerdas, bastones y neumáticos, y en caso de no tener ni contar con nada de estos juegos, podríamos jugar simplemente con nuestros padres, amigos y amigas. Según la guía de alimentación para adolescente, el cual se clasifica dentro de los 11 y 18 años, la guía alimentaria debiese corresponder a la siguiente: alimentos, obviamente, como lo vimos anteriormente y en los otros grupos que hemos ido conociendo, alimentos de frecuencia diaria, ¿cierto? Y alimentos de frecuencia semanales. Con respecto al tema de los alimentos diarios, nos encontramos con los lácteos, ¿cierto? Las frutas y las verduras, los cuales debiésemos tener como unidad o porción, en el caso de los lácteos, 3 unidades diarias. ¿Ya? En el caso de las frutas y las verduras, debiesen ser aproximadamente durante el día entre 4 a 5 porciones, obviamente de diferentes colores. Con respecto a los alimentos semanales, tenemos el pescado, las carnes como el pollo, el pavo, obviamente con poco contenido de grasa, las legumbres, el huevo, y el grupo de las cereales, pastas o papas cocidas, que tienen una frecuencia de 4 a 5 veces por semana. Cabe mencionar que tenemos aquí una diferencia súper importante con respecto al tema del grupo de las cereales, pastas o papas cocidas. Si nosotros nos fijamos como lo podemos proyectar en la imagen, ¿cierto? La guía alimentaria para el grupo masculino dice que la porción semanal que debiese tener este grupo debiese ser de 2 platos, y en el caso de las mujeres, ¿cierto? Debiese ser 1,5 platos.
Continuando con el pan, ¿cierto? Que igual es de frecuencia diaria. En el caso de los hombres, el consumo debiese ser 2,5 unidad, y en el caso de las mujeres debiese ser 2 unidades como máximo en el día. Con respecto al grupo de los aceites y de las grasas, que como hemos ido viendo, ¿cierto? Anteriormente, también es de frecuencia diaria. En el caso de los hombres y en el caso de las mujeres, su consumo máximo debiese ir entre 3 a 4 cucharaditas diarias, y obviamente utilizarlo de manera cruda para que así este aceite mantenga sus propiedades y no las vayamos a distorsionar al momento de aplicarle calor directo. El aporte calórico aproximado que nos estarían entregando estas guías alimentarias sería para el grupo masculino 2100 kilocalorías diarias, y en el caso de las niñas tendríamos 1750 kilocalorías diarias. Los consejos prácticos, como los hemos ido conversando, es tener claro y poder leer y comparar los etiquetados de los alimentos, y así poder preferir obviamente los que nos vayan a aportar menos cantidad de grasa, menos cantidad de azúcar y menos cantidad de sodio a nuestro organismo. Para tener un peso saludable, obviamente tenemos que evitar el consumo del azúcar, evitar alimentos dulces, bebidas y jugos azucarados, y comer alimentos con poca sal y evitar el salero en la mesa. Si queremos cuidar nuestro corazón, debemos evitar las frituras y los alimentos altos en grasas saturadas, como lo son los embutidos, las cecinas y así sucesivamente. Para tener un peso saludable, debemos comer sano y realizar actividad física diariamente y en conjunto. Pasar menos tiempo frente al computador o la tele y caminar a paso rápido, mínimos 30 minutos al día. Comamos 5 veces al día frutas y verduras frescas, ojalá de distintos colores, cada día. Para fortalecer nuestros huesos, consume 3 veces en el día lácteos bajos en grasas y obviamente sin azúcar. Para mantener sano nuestro corazón, debemos comer pescado al horno o a la plancha al menos 2 veces por semana. Consumir legumbres 2 veces a la semana sin mezclarlas con cecinas, y mantenernos hidratados a través del consumo de agua al menos de 6 a 8 vasos en el día, lo cual equivaldría entre 1,5 a 2 litros aproximadamente. Como modo de mensaje, ¿cierto? ¿Sabías que si realizas actividad física, tus músculos y huesos serán más fuertes y resistentes? Tu autoestima mejorará y te sentirás más seguro de tus capacidades. Rendirás mejor en tus estudios y tu capacidad de aprendizaje mejorará. Estarás menos expuesto al uso de sustancias dañinas para tu organismo, como en el caso del alcohol y las drogas. Gastarás más energía, por lo que tendrás un mejor control de tu peso corporal y tu imagen corporal mejorará. La actividad física habitual desarrolla tus capacidades de coordinación, agilidad e equilibrio. Como a modo de mensaje educativo, les voy a dejar esta imagen en donde nos cuenta que 5 de cada 10 niños y niñas presenta exceso de peso hoy en día en nuestro país. Y como a modo de mensaje educativo, podemos decir que en Chile muere una persona obesa por hora. Así que a tomar conciencia, sobre todo de la alimentación con nuestros niños, ya que lo que eduquemos hoy en día será el reflejo del adulto que tendremos más adelante. Agradezco el tiempo que se dedicaron para escuchar esta cápsula educativa y nos volvemos a encontrar en una nueva oportunidad.